Bien, ya finalizamos la explicación respecto a aceite, azúcar, de tal manera de que ahora vamos a ver la importancia que tienen los balances de materia en esto. Eh, por ejemplo, en este problema que va a ser base para el examen que ustedes van a dar el día sábado o viernes, si me da tiempo, se lo voy a subir. En este problema vamos a ver cómo se aplica un balance de todo el sistema de producción. Bien, un ratito, vamos a acomodar esto. No sé qué se me fue. Bien. Bien. Cortar, pegar. Bien. Bien. Mm. Acá. Mm. Bien. Aquí en este balance se quiere producir 15.000 kilogramos de azúcar y se requiere conocer qué cantidad de caña se necesita para producir esta. Es 1.500 kilogramos hora, ¿verdad? ¿Ya? Estamos hablando de esto de acá. Y se pide aplicar el balance en materia de todos los equipos en una hora de proceso. Entonces, se estipula que el agua que ingresa a la molienda, habíamos visto al inicio, de que se emplea bastante cantidad de agua para el lavado de la caña, ya que la caña tiene muchos materiales indeseables, ¿no? Tierra, arena, y otros residuos más que traen las cañas cuando se alimentan en la mesa de alimentación al proceso de trituración. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener un azúcar que va a tener esta composición. Aunque habíamos visto de que los parámetros en humedad deben ser más bajos, a 0,5 incluso. ¿Ya? Si yo dijera, bueno, que sea de 0,2, quiere decir de que el contenido de agua de esos 1.500 va a ser bajo y un 99,5% de los 1.500 va a ser sacarosa.
Bien. En este aspecto, cuando hablamos de que este proceso se inicia con la alimentación de caña, que es la que vamos a determinar cuánto se requiere, entra acá al molino, o donde viene a ser la mesa de alimentación y se produce la trituración, ¿ya? Trituración y molienda. De tal manera de que aquí, por ejemplo, tenemos de que la caña que se alimenta, dependiendo del análisis en grado Brix, puede ser que tenga 15% de azúcar. Si ustedes por lo menos dijeran, bueno, ¿cómo puedo saber eso? Generalmente resulta de los análisis que hacen tanto los de la Asociación de Cañeros como el de la empresa, ¿ya? Entonces, acá, vamos a ver un ratito. A ver, ¿qué figura muestra? A ver, no se observa. Bueno, aquí tenemos uno. Sí, acá. Ya. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden apreciar, esta es una presentación de un docente, no sé quién, pero aquí podemos apreciar de que la caña, entre el 65 a 75% es agua. De ahí es de que la sacarosa puede oscilar entre 11 a 18%. Si tiene en grado Brix un alto porcentaje de azúcar, el cañero le van a pagar bien, ¿ya? Es por eso de que los análisis están relacionados al tenor de azúcar que tiene la caña que se alimenta en el ingenio. Y en base a ello se le paga al productor. Como así también la fibra, que oscila entre 8 a 14, es prácticamente lo que va a conformar el bagazo, ¿ya? Y tenemos ahí sólidos solubles, ¿no? Que generalmente estos sólidos solubles son considerados como azúcares totales recuperables, que es lo que se vio en la presentación de ese video brasilero, ¿no? Entonces ya con esta idea, ustedes pueden ver de que en este balance partimos eh, con una composición aproximada de la caña que se alimenta y que ingresa en este balance de materia. Bien, entonces aquí estamos asumiendo esta composición, ¿ya? La fibra y otros más le damos el nombre de pulpa. Entonces hay un tenor de azúcar de 15%, aquí 55% tiene de agua, por eso es que a veces, incluso cuando se habla de usar caña quemada, ahí el tenor de contenido de agua disminuye, ¿no? A lo que hemos visto
anteriormente en esa presentación. ¿Ya? Bueno, entonces nosotros se tiene esta composición, las composiciones intermedias que resultan del proceso de trituración y molienda, el proceso de obtención de jugo cribado o filtrado, ¿ya? Que es lo que se separa, y la composición de la melaza. Ingresa al evaporador y va a salir con un contenido de 40% de azúcar, ¿ya? El proceso final, que viene a ser en la que implica el cocimiento, el cristalizado, el secado, va a permitir lograr que se obtenga esta azúcar que tenga esta composición y que se desea balancear para obtener 1500 kilogramos de azúcar en hora. Entonces nuestro balance se inicia considerando el concepto de sistema. Es decir, en todo esto que está acá, ¿ya? Nosotros vamos a empezar nuestro balance considerando la última etapa, esta de acá. En este balance de este sistema, ¿ya? Se considera de que las entradas a este sistema de acá, aquello que atraviesa nuestro volumen de control, en este caso, para que ustedes puedan apreciar, ahí tenemos que está atravesando este entorno, ya un componente que sale, los componentes que salen del evaporador que están descritos con la letra K, es una entrada. ¿Y cuántas salidas tiene el sistema? Tiene dos, L y M. Bien. ¿Listo? Entonces, las flechitas mismas nos indican entradas y salidas a este sistema para este balance. Entonces, quiere decir de que K es igual a L más M. Esto es referido al concepto de continuidad, de que es un sistema en estado estable, que no hay acumulación de materia en ninguna de las etapas del proceso. Pero a través de esto también puedo determinar lo siguiente, de que yo puedo aplicar un análisis sistémico a todo esto. Entonces, en este caso, para mí, bueno, vamos a ver, un ratito. Bien, mi concepto sistémico engloba a todas las etapas del proceso. Entonces, acá yo identifico cuántas entradas hay en todo aquello que atraviesa este volumen de control. Entonces tenemos acá una entrada, entra agua, sale del molino bagazo, aquí sale azúcar en la etapa final del proceso de cristalizado, eh, se evapora gran cantidad de agua, en el proceso de evaporación se concentra la solución de azúcar y prácticamente se elimina agua en un 100%. Se la escriba
se obtiene todo ese material sólido que ha sido retenido en los filtros rotatorios. Entonces, tenemos como entrada F más B, y las demás son salidas, que va a ser igual a ver, va a ser igual a G, a D más G, más J, más L, más N. Entonces, podemos aplicar un balance total del sistema, ¿ya? ¿Qué viene a ser este? Es decir, de que acá eh, aquí mi balance está fallando en algo, ¿ya? Está fallando de que no contemplé la masa de agua que se alimenta acá en el molino. ¿Verdad? Bueno, vendría a ser F más A, ¿ya? F más A. Aquí tenemos F y aquí tenemos A. Donde el agua ya es el 42% de la cantidad de caña. ¿Listo? Bien. Y acá vamos a insertar una columna donde A es igual al 42% de F. Es la cantidad que se proporciona de agua en el proceso de lavado, trituración de la caña y los molinos. Bien. Entonces aquí en mi balance ya vamos a corregir F más A. Bueno, ahora sí, ya. Ya tenemos el balance global que corresponde a los límites de frontera que están punteados con la línea azul, donde M es lo que nosotros deseamos obtener 1500 kilogramos de azúcar. ¿Ya? Bueno, entonces, después de haber efectuado este balance, después de haber efectuado este balance, hacemos un análisis empezando por la última etapa, porque aquí tenemos un dato y tenemos dos variables que son K y L que no conocemos, pero sí tenemos eh, los componentes en porcentaje, en especial uno de ellos se llama componente clave, que voy a explicar ahorita qué es un componente clave. En este caso, analizamos acá el cristalizador, tenemos K, tenemos L y N, que son los 1500. De los cuales el azúcar se ha establecido que tendrá esta composición. ¿Ya? Si yo le cambio acá, por ejemplo, a ver, ay, no está mal esto. Bien, por ejemplo, le pongo 99.8. Entonces, el porcentaje de humedad es de 0,2.
¿Listo? Bien. En esto vamos a ver la importancia que tiene en base a los requisitos en cuanto a humedad que exige la norma boliviana. A ver, tengo, ¿dónde están? Guadirá. Bien. Si ustedes se fijan, bueno, un poquito, vamos a ver si están viendo. Vamos a compartir acá. Esto fue lo que originó una discordia entre mi persona y el capo de la planta de Guavirá, pero no es como él pensaba. Incluso los contenidos de humedad son más bajos, de 0,04 para el azúcar refinada. Para la extra fina, de 0,04. Para el azúcar especial, se admite una humedad máxima de 0,2. Bueno, eso es lo que yo ahorita logré, digamos, modificando el porcentaje de azúcar. ¿Ya? Bueno, una vez de que esto ha sido aclarado, no es porque yo quiera, sino que eso es lo que se debe cumplir y que debe tener el azúcar que sale de los ingenios, dependiendo el tipo de azúcar. En este aspecto, acá, ya, eh, vamos a tener un azúcar que va a tener esto, ¿verdad? Esto implica de que el azúcar de estos 1500 kilogramos, ¿ya? 1500 por 0,998, vamos a tener esto como azúcar y va a haber 3 kilos de agua de esa producción de 1500. Entonces, nuestro balance en este criterio ya sabemos cuál debe ser los, los contenidos que tendrá tanto en azúcar y agua de estos 1500 a producir. El balance acá en este sistema es igual, tenemos una entrada que es K igual a L más M, donde M sabemos de que es de 1500. Entonces, en este balance global de materia, nosotros tenemos que determinar cuánto va a ser de K y cuánto se va a obtener de melaza que va a salir de este cristalizador, donde el 1% del azúcar va a estar presente en esa melaza que sale en esa etapa. Les decía de que el componente clave es uno de los componentes que se elige y que debe estar presente en todos los componentes que ingresan y salen del sistema. Aunque tenemos que hay agua, que es uno de los componentes que entra y sale, pero nuestro componente de interés es el azúcar. Entonces, el balance parcial está relacionado de que K tiene un 40% de azúcar, o sea, es 0,4 por K, es decir, 40 entre 100 es 0,4. L viene a ser 1 entre 100, 0,01 por L. Y M, que sabemos que es 1497. ¿Ya? Bien. Entonces, aplicando ese balance, sería 0,4 de K. Eh, tenemos de que acá
por ejemplo, L, ya, si yo establezco acá una diferencia de espejo L, tendría lo siguiente. Donde L es igual a K menos 1500. Bien, reemplazando el valor de L en esta ecuación, ya sería 0,01 por K menos 1500. Aquí lo que nosotros vamos a obtener es una ecuación que va a quedar en función de K. Despejando K, nos obtenemos de que la masa que proviene de la etapa anterior al cristalizador va a ser de 3800. De los cuales en este cristalizador y evaporador y secado, ya aquí es un conjunto de etapas, no solamente cristalizador, eh, se va a eliminar esta cantidad de material. Entonces ya hemos determinado el valor de K, de L, ¿ya? Y bueno, una vez de que se determinó el valor de K, nuestro segundo balance es efectuarlo en el evaporador, ¿no? Y acá tenemos como entrada H igual a J más K, que son salidas del sistema, y esta es la entrada. ¿Qué conocemos? Ya conocemos K. De forma similar al otro proceso, ya consideramos un balance total que es igual a H más J más K, y un balance parcial con respecto al azúcar, que sería 0,15 de H igual a 0 por J más 0,4 por K. O también podría hacerse considerando como componente principal para balance parcial el agua. Igual, tiene que generar los mismos valores. Bien. Entonces, ese balance en el evaporador, ya conocemos que K es 3800 y que tiene una concentración de azúcar. Bueno, esa concentración de azúcar es esta de acá. En cuanto a sacarosa y agua. ¿Listo? Bien, joven, tenemos 10 minutos. No sé si tienen alguna consulta o pregunta, o si no, voy a continuar hasta que se terminen estos 2 minutos. ¿Alguna pregunta de la práctica? Bueno, supuestamente yo he subido sin colocar nombres porque en realidad no sabía cuántos iban a ser y lo dejé al vacío, pero ya ustedes formaron un grupo y ella le escribió a su compañero o les dije que ustedes eligen, ¿ya? Entonces pueden elegir, ¿listo? Bien. Sí, Eh, ingeniero. era eso que te respondí así porque en realidad el día sábado recién me puse a ver cuántos eran
Y, y bueno, y ya yo los había subido anticipadamente. Bien, vamos a... En este balance les decía, nosotros ya tenemos estos componentes. Consiguientemente, hacemos lo mismo que se hizo anteriormente, J igual a H igual a J más K, ya tenemos este valor. Hacemos el balance parcial respecto al azúcar. Se determina el valor de H, ¿ya? Que es la masa que viene ¿de qué? Viene del proceso de cribado. ¿Qué quiere decir cribado? De filtrado de las partículas sólidas que tiene el jugo que se eliminan. Y ese jugo es el que entra con 15% y se concentra a 40%. Entonces, ya hemos determinado estos valores, ya, de H más J, y nos vamos a las cribas. En las cribas tenemos, en este caso, en este balance, que efectúa acá. En este balance tenemos de que E es igual a H más E, y ya H determinamos al aplicar este balance en el evaporador, y hacemos lo mismo, ya, en función al componente clave que es el azúcar. Bien, entonces nos vamos al privado, ya, se determina cuánto vale E, y esta es la cantidad de bagazo que resulta de este proceso, pero es un bagazo que tiene alto contenido de agua. Por eso es de que bagazo hay que dejarlo secar y después recién se puede utilizar en los calderos. Y por último, finalizamos este balance en la parte de los molinos, que es la primera etapa que tenemos acá, en la cual nosotros vamos a calcular cuánto de caña es lo que necesitamos, porque hemos ido estableciendo las cantidades de atrás para adelante, que es el inicio del proceso. De forma similar acá, F más A es igual a D más E, pero en este caso A es el 42%, es decir, 0,42 de F. Entonces sería F más 0,42 de F nos va a dar 1,42. ¿Ya? Bien, entonces acá, ustedes se fijan, al molino entra la caña que deseamos determinar, determinamos la masa de agua, que es el 42% en peso de la caña que vamos a necesitar para obtener 1500 kilos de azúcar. Pero aquí eh, tenemos de que hay dos variables. Nos conoce la cantidad de agua que sale en la pulpa, ni la cantidad de azúcar que tiene esa pulpa, pero siempre hay pérdidas de azúcar en este proceso. Conscientemente, nosotros, después de que aplicamos el balance total, llegamos a obtener dos variables. Entonces, el componente clave en este balance es el componente que está presente en las entradas y salidas. Entonces, aplicamos el balance parcial considerando como componente clave la pulpa. Y está aquí indicado, ya, que sería 0,3 de F. No se considera A porque es agua, no tiene pulpa, entonces 0. ¿Ya? En D hay 0, el 80% de la pulpa eh, tiene, o un segundo, aquí estamos mal. D, aquí estamos mal. Un ratito voy a ver si
Por ahí yo cambié datos y estamos mal. Es 95. Acá arriba, 95. Ah, no, pues es en la escriba. Acá, 15, 30, 15. Wow, parece que aquí está mal mi dato. Sí. Vamos a ver. A ver, la escriba, 30. Bueno, aquí ya se determinó la cantidad de pulpa. De esto, en esta cantidad. Y está bien. Eh, está. Bueno, entonces de acá se reemplaza D, que resulta del balance general, y obtenemos D, y después se determina que para producir esa cantidad de 1500 kilos de azúcar, ustedes van a requerir 59.716 kilos de caña. Y en agua, 25.000 kilos de agua. ¿Ya? Mañana vamos a hacer el balance de adelante para atrás. Bueno, jóvenes, nos veremos mañana. Que tengan un buen día. Hasta luego, jóvenes. Listo, ingeniero. Hasta luego también. Hasta mañana, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta mañana. Mañana, jóvenes. Hasta mañana, ingeniero. Ingeniero. Buen descanso, jóvenes.